Anciana jamás imaginó lo que encontraría. Escarbó en su viejo jardín y lo que encontró allí le cambiaría su vida para siempre. Doña Carmen se levantó temprano esa mañana, como solía hacer todos los días. Se puso su vestido floreado, sus zapatos cómodos y su sombrero de paja. Salió al jardín con una pala y una regadera. Le encantaba su jardín, era su pasión y su terapia. Allí se olvidaba de sus problemas y de su soledad. Había enviudado hacía 5 años, cuando su esposo José murió de un infarto. Desde entonces, vivía sola en esa antigua casa que había comprado cuando se casaron, hace más de 50 años. Sus hijos se habían ido a la ciudad a buscar trabajo y a formar sus propias familias. La visitaban de vez en cuando, pero no tan seguido como ella quisiera. Doña Carmen los extrañaba mucho, pero no quería molestarlos ni presionarlos. Sabía que tenían sus propias vidas y sus propios problemas. Doña Carmen empezó a escarbar en la tierra con la pala para prepararla para sembrar unas semillas de tomate que le habían regalado una vecina. Le gustaba cultivar sus propias verduras, le parecía más sano y más económico que comprarlas en el mercado. Además, le daba una satisfacción ver crecer sus plantas y sus cosechas. Mientras trabajaba, tarareaba una canción que le recordaba a su esposo. Él también amaba el jardín y le ayudaba a cuidarlo como podía. Era un hombre bueno y trabajador que se había dedicado a la carpintería toda su vida. No era rico ni famoso, pero era honesto y respetable. Doña Carmen lo había querido mucho y aún lo quería. A veces sentía que él estaba con ella, observándola desde el cielo. De repente, doña Carmen sintió que la pala golpeaba algo duro bajo la tierra. Pensó que sería una piedra, pero al seguir cavando se dio cuenta de que era una caja metálica. La sacó con esfuerzo y la limpió con un trapo. Era una caja rectangular, de unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho y 10 de alto. Estaba hecha de hierro y tenía un candado en el centro. En la tapa había una inscripción que decía: propiedad de José María Pérez, 1898. ¿Quién será este señor?, se preguntó doña Carmen. ¿Y qué habrá dentro de esta caja? Doña Carmen sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo al ver la caja. No tenía idea de cómo había llegado ahí, ni de quién era su dueño. Tal vez era algún antepasado de su esposo o algún antiguo habitante de la casa. Tal vez era algún tesoro escondido o algún secreto guardado. Doña Carmen no sabía si debía abrir la caja o no. Por un lado, le intrigaba saber lo que contenía, pero por otro lado le daba miedo lo que pudiera encontrar. Bueno, ya que la he encontrado yo, supongo que tengo derecho a saber lo que hay dentro, dijo la señora Carmen. Además, nadie tiene por qué enterarse. Con decisión buscó unas tijeras en su casa y cortó el candado con dificultad. Luego abrió la caja con cuidado y se sorprendió al ver lo que contenía: un montón de monedas de oro, joyas, documentos y una carta. «Dios mío», exclamó doña Carmen, «esto debe valer una fortuna». Doña Carmen no podía creer lo que acababa de encontrar. Sus ojos se abrieron como platos al ver el brillo del oro y las piedras preciosas. Sus manos temblaron al tocar las monedas y las joyas y su corazón latió con fuerza al leer los documentos y la carta. Sentía como si hubiera ganado la lotería o como si hubiera entrado en un cuento de hadas. «¿De dónde habrá salido todo esto?», se preguntó doña Carmen. «¿Y qué tendrá que ver conmigo?». Doña Carmen se sentó en una silla y empezó a examinar detalladamente el contenido de la caja. Las monedas eran antiguas y brillantes, las joyas eran de oro y piedras preciosas, los documentos eran títulos de propiedad y acciones de empresas, y la carta estaba escrita a mano con una letra elegante. La carta decía: «Querida Carmen, si estás leyendo esto significa que he muerto y que has encontrado mi tesoro. Te lo dejo todo a ti porque eres la única persona que ha sabido amarme y comprenderme. Te pido perdón por no haberte dicho la verdad antes, pero tenía mis razones. Yo no soy José María Pérez, sino José María Peralta, el hijo del presidente Peralta, que fue asesinado en un golpe de estado en 1898. Yo logré escapar con parte de la fortuna familiar y me refugié en este pueblo bajo otra identidad. Aquí te conocí y me enamoré de ti.
pero nunca te conté mi pasado por miedo a que me rechazaras o a que me buscaran mis enemigos. Espero me perdones y disfrutes de lo que te he dejado. Te quiero con todo mi corazón. Tu José. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta al leer la carta. No podía creer que su difunto esposo fuera el hijo del presidente Peralta, el hombre más poderoso y odiado del país. «José», susurró doña Carmen, «¿cómo me has engañado? Pero cómo te he querido». Doña Carmen sintió una mezcla de amor y dolor al recordar a su esposo. Lo había conocido cuando ella era una joven maestra de escuela y él un carpintero recién llegado al pueblo. Se habían enamorado a primera vista y se habían casado al poco tiempo. Él le había dicho que era huérfano y que no tenía familia. Ella le había creído y no le había preguntado más. Él había sido un buen marido y un buen padre para sus hijos y nunca le había faltado el respeto ni el cariño. Nunca le había dado motivos para dudar de él. Pero ahora doña Carmen se daba cuenta de que todo había sido una mentira. Su esposo le había ocultado su verdadera identidad, su verdadero origen, su verdadero pasado. Doña Carmen no sabe qué hacer ni qué pensar, ni qué sentir. Por un lado, se sentía avergonzada y culpable por haber estado casada con el hijo del tirano, pero por otro lado, se sentía orgullosa y feliz por haber sido la elegida de su corazón. Ni siquiera sabía qué hacer con el tesoro que había encontrado. Sentía que era suyo por derecho, ya que se lo había dejado su esposo, pero temía que alguien se enterara y le causara problemas. Sabía que el país estaba pasando por una crisis económica y social, y que había mucha gente necesitada y desesperada. Pensó en sus hijos y sus nietos que vivían en la ciudad y que apenas podían llegar a fin de mes. Pensó en sus vecinos y amigos que trabajaban duro y honestamente para sobrevivir. Pensó en sí misma, ya que era mayor y no tenía muchas ilusiones ni esperanzas. «¿Qué harías tú, José?», le preguntó a la foto de su esposo que tenía sobre la mesa. «¿Qué quieres que haga yo?». Entonces tomó una decisión. Cerró la caja con llave y la guardó en un lugar seguro. Luego llamó por teléfono a sus hijos y les dijo que tenía algo importante que contarles. Les pidió que vinieran a visitarla lo antes posible y que trajeran a sus familias, y les dijo que no se preocuparan, que era algo bueno, muy bueno. Doña Carmen sonrió al colgar el teléfono porque se sentía feliz y tranquila. Había encontrado un tesoro, pero sabía que su verdadero tesoro era su familia y estaba dispuesta a compartirlo con ellos. Unos días después, doña Carmen recibió la visita de toda su familia. Sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos y sus nietas llegaron en 2 autos llenos de maletas y regalos. Doña Carmen los abrazó uno por uno y los invitó a pasar a su casa. Les preparó un almuerzo especial con las verduras de su jardín y el pollo que le había traído una vecina. Les contó la historia de su esposo y de la caja que había encontrado en el jardín. Les mostró el tesoro y les dijo que era de todos ellos. Les dijo que podían hacer lo que quisieran con él, pero que les aconsejaba que lo usaran para mejorar sus vidas y la de los demás. Les dijo que no se dejaran cegar por la codicia ni por el egoísmo, sino que fueran generosos y solidarios, ya que el dinero no era lo más importante, sino el amor y la felicidad. Sus hijos y nietos se quedaron asombrados y emocionados al ver el tesoro, y al escuchar la historia, se abrazaron y se besaron entre ellos y con doña Carmen. Le dieron las gracias y le dijeron que la querían mucho. Le dijeron que harían lo que ella les había dicho y que serían prudentes y responsables con el tesoro. Doña Carmen se sintió orgullosa y satisfecha de su familia. Se sintió feliz y plena de haber encontrado un tesoro viejo en su jardín, pero aún más de haber encontrado el tesoro de su vida. Gracias a ese tesoro, doña Carmen y su familia habían logrado transformar sus vidas. No solo habían mejorado su situación económica, sino también su relación afectiva. Se habían vuelto más unidos y más felices. Doña Carmen se sentía orgullosa de verlos trabajar en el negocio familiar de la carpintería, que era el legado de su esposo. Se sentía feliz de verlos disfrutar de la casa nueva, que era el fruto de su esfuerzo, y se sentía agradecida de tenerlos cerca, que era su mayor anhelo. Doña Carmen también se sentía satisfecha y tranquila de haber usado el tesoro para hacer el bien y para ser generosa. Se sentía contenta de haber ayudado a la escuela donde había sido maestra, que era su vocación, y se sentía complacida de haber apoyado a sus vecinos y amigos, que eran su comunidad. Desde ese día, doña Carmen se levantaba cada mañana con una sonrisa en los labios y una esperanza en el alma. Miraba su jardín y veía las flores y las verduras que crecían con vigor. Miraba su casa y veía a su familia que vivía con armonía. Miraba el cielo y veía a su esposo que le guiñaba el ojo. Doña Carmen se decía a sí misma que era la mujer más afortunada del mundo y definitivamente lo era.